bueno, la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí. Hace 4 años yo estaba ahí sentada también eligiendo a ver por dónde me podía ir, ¿no? Y creo que son unas jornadas muy útiles y espero que esto haga en vosotros lo mismo que hizo a mí, que para mí lo principal es que es una especialidad sorprendente, ¿no? Y espero sorprenderos yo también, como a mí me pasó en ese momento. Y es cuando empecé a indagar sobre esta especialidad al ver la ponencia que hicieron aquí hace 4 años, ¿no? Entonces, principalmente la idea es que es una especialidad médica y eso lo tenéis que tener muy claro. O sea, no os metáis a oncología radioterápica porque no os gusten los pacientes, porque para nada es así. Y efectivamente, pues muy similar a oncomédica o a hemato. Sí que es verdad que tenemos ciertas técnicas que te hace tener un poquito de intervencionismo y que sea un poco más dinámica. Por supuesto, tratamos el cáncer con radiaciones ionizantes y eso es algo que también hay que saber y que es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer, ¿no? Al final, alrededor del 70 al 80% de los pacientes con cáncer van a recibir un tratamiento con radioterapia en algún momento de su enfermedad. Y que es un paciente muy especial, y repito lo que ha dicho mi compañero de oncología médica, y es el paciente oncológico, y eso lo tenéis que tener súper claro. Si no os gustan los pacientes y la sobrecarga emocional que tiene el cáncer, no es la especialidad que tendréis que elegir. Y bueno, pues en hilo de esto es una especialidad muy variable y muy multidisciplinar, no solo con otros especialistas de médicos, sino también, por ejemplo, con físicos o con técnicos de radiación, que tenemos mucho trabajo en común. Y que son 4 años, ¿no? Entonces, lo primero de todo, y lo que yo siempre preguntaba cuando empecé a indagar sobre esto es, pero hay que saber física, porque a mí me odiaba la física, ¿no? En el bachillerato. Y decía, madre mía, ¿cómo me voy a meter en esto? Que todos lo primero que pensamos es en la física. Pues no, no somos físicos ni sabemos mucho sobre física, para eso están ellos y con los que trabajamos mucho, y somos médicos, ¿no? ¿Y qué hacemos en nuestro día a día? Principalmente una consulta, como todos los médicos de todas las especialidades médicas, ¿no? Hay que hacer una buena historia, todo el diagnóstico, que todas las pruebas sean correctas. Tiene un importante papel el comunicar malas noticias, hay que aprender a esto en la residencia, no se aprende en la carrera. Y también una de las principales cosas que hay que aprender en la residencia es cuándo debemos de tratarles con radioterapia, ¿no? La indicación de la radioterapia, que es algo bastante complejo. Luego, dentro de eso, como veréis, es un tratamiento muy individualizado y muy personalizado, ¿no? Y entonces, y aquí viene como la parte más específica de esta especialidad, en la que tenemos que aprender mucha anatomía, y sobre que ahora os contaré con las rotaciones, y tenemos una parte en la que pintamos, ¿no? Que decimos, tenemos que pintar. Pues efectivamente, lo que hacemos es contornear las zonas del tumor, ¿no? Entonces, y luego ya esto lo planifican los físicos, y ellos son los que van a medir las dosis, las toxicidades, y si esto es aceptable o no, y eso luego lo probamos nosotros, ¿no? Entonces, principalmente, el grosso de nuestra especialidad es consulta. Es consulta de tratamientos, es consulta de primera consulta de pacientes, y también la planta de hospitalización. En la mayoría de los hospitales hay pacientes hospitalizados a nuestro cargo, y también vamos a manejar absolutamente todo sobre ese paciente, ¿no? No solo las toxicidades, sino si tiene una neumonía, un paciente que hemos tratado, le vamos a tratar nosotros, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. También pasa como en oncología médica, que en la planta es algo que cuando uno va subiendo pues no suele ser lo que todos queremos más la consulta, pero es una parte importante, y también tenemos esa rama de médico general, ¿no? No os quiero aburrir mucho con las técnicas, pero sí que sepáis un poco, porque si os interesa preguntéis en los hospitales, ¿no? Principalmente hay radioterapia externa, y preguntaréis pues, por la 3D, las diferentes cosas más novedosas, pues la SBRT, la radiocirugía y esas cosas, y la braquiterapia, ¿no? Y luego en pocos hospitales, pero algunos, hay radioterapia intraoperatoria. Los puntos positivos para mí de esta especialidad, pues que es una oncología optimista. Yo creo que dentro de la rama de oncología somos los que más alegres vamos a vivir. Sí que tenemos una sobrecarga emocional importante, porque manejamos desde pacientes muy paliativos y en final de vida a pacientes que vemos que se curan, ¿no? Que realmente se curan y que solo con la radioterapia se curan. Y eso, pues al final, es un estímulo muy positivo en tu día a día cuando ves tanta mala noticia, y que nos sirve mucho.
Además, como hemos dicho, pues es una especialidad muy dinámica y que en un mismo día puedes hacer cosas muy distintas, desde la sobrecarga asistencial de pacientes, consulta, planta, al momento tranquilidad de pintar y hacer tu contorneo, y luego las técnicas que tenemos, ¿no? Que hemos hablado de la braqui, o ahora está muy de moda los espaciadores rectales, y son técnicas intervencionistas que haces en un quirófano y que hacemos nosotros. Y, por supuesto, la parte de investigación, en la que también jugamos un papel importante y tenemos mucha investigación, muchos ensayos en combinación con quimio, con inmuno, de solo las dosis y el fraccionamiento de la radiación, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es una especialidad muy completa y remarcar que sobre todo es médica y que sí que tienes algo de intervencionismo, pero es sobre todo médica. Tenemos una buena calidad de vida. Yo creo que dentro de las especialidades médicas tenemos el que no haya guardias en general de la especialidad de adjuntos, pues te da más calidad de vida. Una sobrecarga asistencial que es asumible, yo creo que vivimos bastante bien, y además es una especialidad accesible, ¿no? Como de lo desconocida que es, yo creo que esa es la principal razón, pues se elige en números bastante altos. Entonces, la gente se la plantea pues cuando el MIR no te ha salido tan bien y no esperabas eso, o es una segunda opción, pues es una muy buena opción, ¿no? Es muy innovadora, está en desarrollo constante y tiene mucho potencial, no solo ya en la parte oncológica, sino que además tratamos mucha patología benigna, y esto también es muy desconocido. Y, por supuesto, futuro. Yo creo que todos habéis oído las noticias de la Fundación Amancio Ortega, de que ha donado dinero para cambiar las máquinas del cáncer en España, y efectivamente es así. En los últimos 10 años se han renovado la mayoría de las máquinas y se ha aumentado muchísimo la maquinaria en muchos hospitales en España, y esto hace pues, que haya trabajo. ¿Cuáles marcaría como puntos negativos? Pues lo principal, el desconocimiento, ¿no? Y esto hace pues, que al final a veces puedas sentir una falta de reconocimiento. Yo siempre me enfado mucho porque nuestros compañeros siempre son los radioterapeutas. No, nosotros también somos oncólogos, ¿no? Y entonces es algo que siempre molesta. O te están quemando, pues no, tampoco es un tratamiento que queme. Y bueno, pues tiene una mala fama por la toxicidad del pasado. Efectivamente hubo accidentes en el pasado y la radiación de hace 10 y 20 años no tiene nada que ver con los tratamientos que hacemos actualmente, ¿no? Afortunadamente. Económicamente igual también es un punto negativo porque no es una especialidad en la que vayas a ser rico. Bueno, se vive bien, tienes trabajo, sí que tienes la opción de hacer guardias, pero generales más bien, o oncológicas, pero no de la especialidad como tal. En general hacemos solo tardes y bueno, pues eso podría ser también. Y luego que dependemos mucho de la tecnología, ¿no? Y de que haya aceleradores y máquinas, y eso hace que sea menos disponible y que no esté en todos los hospitales y que sea más en hospitales grandes. Las rotaciones cambian un poquito y es algo que sí que tenéis que preguntar en hospitales. En general, el primer año y hasta el segundo o a mediados del segundo, dependiendo, pues es especialidades médicas afines, como en todas las médicas, medicina interna, infecciosas, urgencias y luego todas las que tienen que ver con los tumores que vemos. Y luego remarcar rayos, ¿no? Sí que es verdad que tenemos una rotación bastante, en general en todos los hospitales hay una rotación larga en rayos, porque tenemos que saber bastante anatomía para el contorneo de la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues a partir de R2 ya te vas al servicio y las rotaciones suelen ser por patologías. Igual nosotros más por localización, entonces sueles ver más tórax y abdomen, ¿no? Porque en general los especialistas se centran no solo en un tumor, sino más en la zona de localización, pero también remarcar pues, que hay un mes de rotación en física, porque algo sí que tienes que saber, una cosa muy básica, pero algo sí. Y luego, pues, braquiterapia, ahora los protones, ¿no? Que están también muy de moda, y la parte infantil que no hay en todos los hospitales, pero que también hay cierto tratamiento oncológico en niños. Y luego la rotación externa. Los puntos claves, esto es algo yo creo que muy personal, pero en mi opinión creo que es mejor elegir un hospital más bien mediano que grande. Yo creo que efectivamente la residencia es un momento para aprender mucho, pero también para pasárselo bien, y los hospitales medianos con residentes tienes muchísimo más contacto con el resto de especialidades, con todos los resis, ahí suele haber un ambiente de residentes muchísimo más cercano, y luego en el hospital también, a la hora de tener guardias, pues conoces a la gente, tienes mucho más facilidad en las guardias para llamar, para todo, y a mí, que estudié en un hospital muy grande, luego al cambiarme a la Princesa, que es un hospital mediano, pues creo que es muchísimo mejor, pero esto es algo, repito, muy personal. También es verdad que tiene que ser mediano, pero dentro de que tenga pues, todas las especialidades, que sea completo, ¿no?
Luego, características afines individualmente. Pues hay personas que le gustan las guardias, entonces puede elegir un sitio en el que tenga que hacer guardias generales, que no quiera perder esa parte, y otros que prefieran que no, y entonces haya menos cantidad de guardias, que esto también cambia en hospitales y tendréis que preguntarlo. Y luego el tema de la planta de hospitalización. La mayoría de los pacientes, tenemos pacientes ingresados a nuestro cargo, pero, o sea, la mayoría de hospitales, pero hay algunos que no. Y, por supuesto, pues cuantos más aceleradores, pues más técnicas hagan y más facilidad esté en el servicio y tenga un buen ambiente, pues efectivamente esto es mejor. En esto, insisto, siempre que empezamos a preguntar, solemos preguntar a resis más pequeños. Como veis, en la mayoría de las especialidades, el primer año no estás en el servicio. Entonces, creo que es muy importante que preguntéis a resis mayores, a R3 o R4, que os van a dar una idea más veraz del servicio y de cómo funciona y todo que un R1, ¿no? Respecto a las plazas, pues no son muchas, pero como habéis visto tampoco es algo muy importante, repito, porque hay muchos, los hospitales no son muchos, son los hospitales grandes. Entonces, en general, los hospitales que van a tener oncología radioterápica son todos de gran volumen. No creo que no va a haber ninguno pequeño en el que os forméis peor, yo creo. ¿Vale? Los números, pues como veis, el año pasado, por ejemplo, empezó en un 2000 en el Puerta de Hierro y se acabó en un 6000. En general, estos años ha ido siendo hacia números más altos, ¿vale? Entonces, no sé cómo será este año, pero sí que es así. Y os dejo unos hospitales que están muy bien en España, pero vamos, ya os repito que la mayoría de los hospitales están bien porque son grandes y son en los que hay este servicio. Y bueno, de opciones al terminar, pues por supuesto en oncología radioterápica tampoco hay mucho paro, la verdad es que hay bastante trabajo. Con esto que os he contado de lo de la Fundación de Amancio Ortega y ahora unos fondos europeos que también están generando un montón de máquinas en España y fuera, podéis trabajar de adjuntos, tanto en consulta como en planta. Por supuesto, en la privada también hay bastante trabajo de segunda opinión e incluso en privadas con esta especialidad y con máquinas. Guardias podéis hacer también, porque, por ejemplo, nosotros hacemos guardias hasta R4 generales, entonces hay hospitales en los que podéis hacer guardias de oncología, de medicina interna, de urgencias, de lo que queráis. Cuidados paliativos es otra opción y la parte docente también. Y bueno, pues especialidades afines, yo creo que principalmente oncología médica, ¿no? Más o menos estamos todo el día trabajando juntos, compartimos muchos pacientes y el enfoque del paciente al final es el mismo. Cualquier especialidad médica, porque como os he repetido toda la charla, me parece una especialidad muy médica. Y bueno, alguna médico quirúrgico de paciente del manejo oncológico, pues podría dudar también, ¿no? Y bueno, con esto daros las gracias, os dejo mi mail por si tenéis cualquier duda y con la foto de mi rotación externa este año, que me fui a Estados Unidos y aquí nada, cualquier cosa estoy a vuestra disponibilidad.